Bien, queridos hermanos, les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a dar lectura a unos versículos que el Señor puso en mi corazón para poder compartir en esta tarde, en esta reunión. Y el versículo es el 28 y el 29. Hebreos 11, versículos 28 y 29. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Bueno, y realmente estos versículos me llevaron a la consideración de este acto que vamos a realizar acá con los símbolos y cómo se requiere de igual manera y con la misma fuerza tener fe, porque así ellos también lo hicieron, los del pueblo de Israel, guiados por el caudillo de Moisés, que tenían que tener fe para celebrar la Pascua. Entonces, ¿cuánto se requiere en este tiempo? Y de igual manera que esto sea así. Y poder, entonces, a través de la fe, poder celebrar. La celebración es un acontecimiento que se realiza, un suceso, una conmemoración de un acontecimiento, y también es para solemnizar, para hacer solemne algo, para festejar. Y ese motivo es el mismo que debemos nosotros también al reunirnos aquí, no solamente con todas las cosas que podemos decir siempre, sino también celebrar alegremente al Señor por su grande obra que hizo a favor nuestro. Y en medida que le vamos conociendo, más debe surgir de nuestro corazón la gratitud y el hecho de celebrar con fe. Y por fe es el medio que tenemos para poder hacerlo, ya que las cosas no las vemos. Y ellos también fueron figura de aquellas cosas que nosotros estamos realizando ahora, por fe. Celebrar una Pascua, una ceremonia. Por fe celebramos la Santa Cena instituida por el Señor Jesús, cuando claramente nos dice en el Evangelio que el Señor deseaba celebrar la cena. Era un gran deseo que tenía, en gran manera he deseado de compartir la cena, decía el Señor en el Evangelio. Y eso nos da pauta de que es un acontecimiento, es una festividad que debe ser también valorada y apreciada por los hijos de Dios. Pero sin la fe, como nos dice este capítulo de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque es menester que al que a Dios se allega, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que existe.
podemos allegarnos a este lugar aún sin pensar que Dios existe. Y entonces, ¿qué vengo a buscar? ¿O cuál es mi motivo por el cual me siento a ocupar un banco, una silla? Pero aquel que se acerca con fe y cree que Dios está, va a ser galardonada esa fe, porque Dios galardona a todos aquellos que le buscan. Pero sin fe es imposible. Tenía este librito acá de meditaciones donde Spurgeon dice que la fe es el alambre telegráfico en aquella época, ¿no? En el cual hay comunicación entre el cielo y la tierra. Ahora se diría, en esta zona no hay wifi, ¿no? Para tener conexión. ¿Cuánto se busca cuando nos vamos a un lugar rural? Buscar eso que se llama conexión o wifi. Y la fe es ese alambre entonces que si se corta por muchas causas, circunstancias, esta celebración ha de ser entonces invalidada, no ha de cumplir su propósito. Pero se puede celebrar si tenemos fe. La fe, la palabra de Dios nos da muchísimas connotaciones. Yo anoté varias y bueno, podríamos llenarnos de textos, pero se puede cuantificar. Porque Pedro, cuando caminaba sobre la mar y empezó a hundirse, el Señor, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Pero cuando el Señor vio en ese hombre también, cuando decimos hombre de igual naturaleza que nosotros, que le dice, di tan solo la palabra y el mozo será salvo, el Señor se da vuelta y dice, ni aun en Israel he hallado fe tanta. Puede cuantificar. La fe tiene un autor. Sabemos, los cristianos de años, Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el origen y la consumación de la fe. Podemos decir que se originó la fe cuando el Señor dijo en la eternidad, he aquí, envíame a mí, para salvar al género humano y realizar el plan de salvación. Y cuando estaba en la cruz, la consumó. Consumado es. Ya está. Ahora el pecador se acerca a Dios por fe y por la fe es justificado y obtiene eterna redención. La fe también en el que es Hijo de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Fe preciosa, mucho más valiosa que el oro, el cual perece a los ojos de Dios. Fruto de la nueva naturaleza que mora en el corazón. Y sería bueno preguntarnos, ¿no? ¿Tengo fe? Si soy hijo de Dios, tiene que estar, tiene que ver como un fruto evidente. También, al estudiar hace un tiempo los dones, es un don. Según 1 Corintios 12:9 y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Y al respecto, también debemos llegarnos a Dios en plena certidumbre de fe, ¿no? Y estas cosas son difíciles porque realmente el Señor le dijo a Tomás, y esa exhortación nos cabe a nosotros, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces vemos que
La fe viene de Dios y es muy importante que sepamos también que a través del oír de la palabra de Dios se ha de producir fe en el corazón. Al oír la palabra del Evangelio, un pecador puede ser salvo. Y al oír también la palabra del Evangelio, que abarca todo el consejo de Dios, el salvo puede ser santificado. Y todos son pasos graduales que pueden ser muy rápidos o pueden tardar muchos años, décadas, en que el Espíritu Santo va trabajando, moldeando, forjando el carácter de una nueva criatura. Y en Hebreos también nos dice la palabra que a los del pueblo de Israel no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Entonces podemos tener un conocimiento mental, un conocimiento, ¿cómo podemos decir?, catedrático acerca de muchas cuestiones bíblicas, pero se ha de aprovechar aún mejor cuando en esa fe se pone virtud y ha de dar resultados, ¿no? Mezclar fe en todo lo que emprendemos y sin hacernos tanto los místicos o los super religiosos. Esto es inminentemente práctico, ¿no? En el hogar, en el trabajo, en la escuela, en nuestro hablar, compartiendo, viendo la necesidad. Ahí puedo mezclar fe en lo que creo, porque el Espíritu es el que me ha de guiar luego a hablar. La fe es importante para poder celebrar este acontecimiento. No es aunque es una reunión abierta, la Cena del Señor, pero abierta en el sentido que pueden venir los que simpatizan, los que ya son hijos de Dios, pero es para los miembros en plena comunión, para que a través de este acto podamos examinarnos si estamos en fe. Y eso también lo hemos escuchado, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, porque por la fe entonces puedo celebrar. Por la fe entonces yo puedo obtener ese galardón que Dios tiene preparado. Recordemos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si vengo con fe, entonces es posible agradar a Dios, porque es a través de los méritos del Señor Jesús, a través de la Pascua, que es su sacrificio. Y en Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno, ¿no? Pruébese cada uno al celebrar esta reunión que por la costumbre, por hacerlo todos los domingos, puede caer en ese peligro del acostumbramiento, ¿no? Pero qué precioso ha de ser si me examino, si me pruebo, si me examino y hondamente. Ha de producir también en nosotros este autoexamen, contrición, porque así nos enseña para la conversión de un alma, ¿no? Cuando se arrepiente, las 4 C. Y yo me acordaba 3 nomás. La otra si me la pueden decir, porque anoté contrición, conversión, confesión. Convicción. Y eso mismo también nos trae el Espíritu cuando nos examinamos y cuando nos probamos. Convicción. ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero ¿todavía el pecado reina en mí?
en mi cuerpo mortal, en mi mente, en mis decisiones. Contrición para humillarme delante del Señor. Al corazón contrito y humillado no ha de despreciar Dios, y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también debe haber una conversión, y cada uno, si experimenta esto, ha de producir alegría y gozo en el corazón, porque son triunfos espirituales. Y confesión, también es una reunión de confesión. Esto si no estamos a tiro o a cuenta con el Señor, bueno, lo podemos hacer acá. Y si lo estamos, bueno, celebrar grandemente. Venid, celebremos, dice el Salmo 95, ¿no? Tan precioso. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Y luego de poder celebrar este acontecimiento, hoy lo vamos de hacer el domingo que viene, pero en esta semana el Señor nos ha de ayudar. Si actuamos y obramos mezclando fe. Por fe celebró la Pascua. Y eso es lo que podemos hacer hoy, celebrar esta reunión. Así como el Señor, vuelvo a repetir, en gran manera había deseado celebrar la Pascua con sus discípulos. Y es un acontecimiento que en el futuro se ha de concretar, porque nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, gocémonos, el versículo 7, y alegrémonos y démosle gloria, porque venidas son las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Qué lindo, ¿no? Porque así como el pueblo de Israel celebraba cosas que quizás no entendía, nosotros también estamos celebrando cosas que han de suceder realmente en los cielos, que son, juntamente con esas bodas del Cordero, la cena del Cordero. Y así lo dijo el Señor, ¿no? No beberé más del vino, ni partiré más del pan, hasta que lo tenga que gustar con vosotros en los cielos. Y vamos a leerlo porque es muy interesante que podamos leer de boca misma del Señor en Lucas 22. Lo que yo estuve parafraseando lo leemos textual y entonces puede henchir más nuestros corazones. Lucas 22, del 15 al 20. En la página 97 del Nuevo Testamento. Y dice así, el versículo 15. Y les dijo el Señor, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso es lo que leímos en Apocalipsis. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces Cristo, que es nuestra Pascua,
que fue sacrificada por nosotros, tenemos esta gran posibilidad y privilegio de poder celebrarlo, de poder compartirlo y hacerlo con fe. Los versículos que continúan acá en Hebreos 11 también nos hablan de una fe la cual es dada a los santos, a todos los que creen en Cristo, una fe por la cual debemos contender eficazmente, porque no es algo lo cual no tenga gran estima delante del Señor, es de mucha estima, porque también hay un cuerpo de doctrinas que se sostienen por fe, un Señor, una fe, un bautismo. Y este procedimiento es bíblico, es un procedimiento que nos tiene que llevar a lo espiritual. Y esto lo tenemos que aprender a valorar y defender, porque está dentro de la fe que ha sido una vez dada a los santos y también a los que han alcanzado fe igualmente preciosa. O sea, si todos nosotros podemos celebrar, aunque seamos muy poquitos o seamos muchos, con este mismo espíritu, con esta fe igualmente preciosa que hemos alcanzado en nuestro Salvador, celebrar la Pascua. Ahora, fijémonos en Hebreos 11:29, donde dice: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Y luego de celebrar la Pascua, siempre se nos dice lo siguiente, ¿no? Luego que el Señor fue bautizado, ¿qué pasó? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Y siempre que nosotros tengamos avance en la vida espiritual, hemos de ser probados, para que la fe sea purificada y para que pueda dar gloria y alabanza a Dios. Y acá, luego de participar de la Pascua, de ser salvos, de entenderlo, poder pasar el mar Bermejo como por tierra seca, ¿no? Es pasar las diferentes dificultades según la etapa de la vida en la cual estemos, por fe. Y la gran contrapartida de los egipcios, que también quisieron probar esto, sin embargo fueron ¿qué? Sumergidos. Y pensaba para mí, ¿no? Si yo no celebro la Pascua con fe, he de tener una vida en la cual las circunstancias de la vida me han de sumergir. Yo me he de sumergir, porque no probé la Pascua con fe. Inmediatamente después de la Pascua, pasar el mar Bermejo. En seco podemos pasar los hijos de Dios. Nos habla no solamente de las circunstancias de la vida, sino también del día de la muerte. Pasar en victoria, cumplir la carrera que nos es propuesta con gozo, cerrar los ojos físicos y abrirlos en la gloria con el Señor, pasar en seco. Y hay cantidades de ejemplos bíblicos en los cuales el Señor obró en esta vida para poder pasar las diferentes embates y vicisitudes, se dice, que podamos tener. Celebrar la Pascua nos eleva la visual, nos eleva sobre lo terreno,
celebrar la Pascua nos tiene que limpiar, purificar. Y vamos a poder ver cómo el que no tiene a Cristo en su corazón es sumergido en los problemas, en las angustias, en las aflicciones. También el cristiano padece, pero glorifica a Dios en esta parte, nos dice la palabra. Entonces, pensaba en esto de poder cruzar la tierra en seco. Es un gran milagro y lo hicieron por fe, y es lo que siempre procuramos hacer cuando evangelizamos, que la gente conozca a Cristo, para que pueda pasar de este mundo a la patria celestial. Pero también, queridos, los hijos de Dios tenemos desafíos por delante y muchas veces no nos animamos ni siquiera a meter el pie en el agua, y cuando lo hagamos las aguas se van a abrir, porque Dios está esperando de nosotros que nos ejercitemos en esa fe y que deje de ser poca fe a pasar a ser abundante, leyendo la palabra, poniendo el sentido, orando para que el Señor nos guíe y pueda esto ser alimento para nosotros y también alimento para aquellos que los vemos que están sumergidos en maldad, sumergidos, ciegos en este mundo, ¿no? Y poder así pasar cada una de las barreras según la etapa de la vida que estemos sorteando, ¿sí? Hay algunos que todavía no se casaron y pueden estar sufriendo, otros que están casados y también pueden estar sufriendo, otros que recién comienzan la vida matrimonial, otros que ya tienen muchos años y hay muchos desgastes, y también hay otros que perdieron sus matrimonios o enviudaron, y todas son etapas de la vida en las cuales la Pascua debe ser celebrada para que el Señor nos ayude, y así podemos decir hasta la vejez, sucesos y acontecimientos, pero poder pasarlas en fe con el Señor y saber que su sangre fue derramada para limpieza de nuestros pecados, que su cuerpo fue roto en la cruz para que nosotros podamos también alcanzar, ¿sí?, esa novedad de vida que el Señor nos quiere otorgar. Que el Señor nos bendiga. Y vieron cómo comenzaba el himno que cantamos hoy, ¿no? En tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y ensalzar tu grande amor. Y así, redimidos, en tu copa confesamos que tu sangre es eficaz. Por tu gracia congregados, en tu paz y con tu amor. Y qué lindo, ¿no? Esperamos ver tu faz. Así que el Señor nos bendiga, queridos, y que nos probemos, que nos examinemos, como decía la palabra, para que podamos hacerlo con gozo.